Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? No soy muy bueno haciendo este tipo de cosas, pero me siento retado a hacerlo a partir de esta experiencia de trabajo. Mi nombre es Edwin Rivera. eh, Tengo 40 años. Estoy en la licenciatura de Filosofía y Educación Religiosa, ya haciendo ya quedándome ahí con pocas materias para poder terminar este proceso. Eh, es muy extraña un poco lo que pides aquí, porque no es fácil eh, colocarse, hablar un poco de la experiencia o de uno, pero eso le ayuda a cada día uno a reconocerse, a aprenderse a amar, a aprender a que eso que somos y que poseemos nos permite a nosotros reconocer nuestras propias habilidades y así poder cada día trabajar esos retos que nos propone la vida. Eh, en una primera parte, en esa que tú nos invitas a reconstruir nuestra historia propia, yo tengo como distintas escenas en mi vida, marcando una de mis escenas más importantes de mi vida como la parte de la niñez. Esta parte de la niñez que va enmarcada en muchas alegrías y muchas cosas bonitas, con ciertos sinsabores también que uno vive en la vida, pero la divido como en dos ambientes familiares. Un ambiente más de ciudad con mi familia materna, perdón, con mi familia paterna, un ambiente más de ciudad en Barranquilla y un ambiente de pueblo más sencillo en la familia materna. Mi familia materna es de la depresión momposina, a la orilla del río, de uno de los brazos del río Magdalena, y era el sitio donde yo acostumbraba a pasar mis vacaciones en un principio. Después, por un tiempo, fui a vivir allí. Dentro de estas tradiciones, en la ciudad había unas tradiciones, había muy pocas tradiciones, era estar en casa, compartir con los amigos, ir al colegio, era como una misma rutina. Pero estar acá en esta parte, dentro de este pueblo, dentro de estas costumbres familiares, era muy distinto. Primero porque había que ayudar en casa, había que ayudar en una finca y era acompañar todo ese proceso de que tiene una finca, del cuidado de animales, eh, el cultivo de hortalizas. Era muy agradable, muy bonito esa experiencia de vida. Esa tradición familiar que todavía desde el contexto materno la tuve mucho más, de costumbres más tradicionales, de el reunirse como familia para el momento de la comida, de que el domingo se debe ir a la misa. Lo veía de este lado de mi familia, del lado paterno. No vivía mucho esas experiencias, pero sí tenía experiencias de como compartir con mis primos, de jugar fútbol, manejar bicicleta, patineta. Bueno, esa era como esa parte de esa experiencia. Esas tradiciones familiares de compartir juntos fechas y momentos especiales eran muy importantes en las dos familias, en tanto maternas como paternas. Eh, Cuando preguntas como el momento de consumo, de,
de lo que es la familia como tal, como no sé, las fiestas, los momentos especiales de compartir. Y en el segundo punto me causa mucha risa o me causa muy buenas anécdotas. Las medicinas tradicionales para curar las enfermedades. Esas medicinas tradicionales propias de las abuelas, con la diferencia de lo que contaba en el primer punto. Una abuela de la ciudad más tradicional que simplemente te, te puede recetar, no sé, un acetaminofén o que te lleve al médico. Pero una abuela más tradicional, más de pueblo, que era la abuela materna, mi abuela Juana, que no le decíamos Juana, sino que le decíamos Mita. Le decíamos Mita por cariño, que para nosotros significaba abuela, significaba algo distinto a que, porque a ella no le gustaba que le dijeran abuela. Y ella sí tenía un remedio para todo. Recuerdo que cuando me dio varicela, me echaban, rayaban yuca y eso hacían un almidón y a ese almidón le echaban alcanfor y ese alcanfor se lo echaban a uno con una media por todo el cuerpo y eso le ayudaba a refrescar a uno esa piquiña. También sumado a eso estaba un árbol que se llama, acá en la costa se llama matarratón, no sé cómo en otras regiones se llamará. Ese árbol que se llama matarratón, hacían un baño con esas hojas y eso uno se lo echaban por todo el cuerpo. Eso eran ese tipo de medicinas que uno utilizaba. O los jarabes que hacían con miel de abeja, totumo y eucalipto. Y eso lo hacían como allí como un jarabe y eso se lo daban uno para la gripa. Eso era de las cosas que también recuerdo mucho en esa medicina tradicional. Pero bueno, recordando que también hablaba en el primer punto de los alimentos tradicionales que se me escapaba allí. Algo muy que yo aprendí y que recuerdo también era acá le llaman mazamorra. Era el rallar, moler el maíz y hacer allí la mazamorra con leche pura de vaca. Eso recuerdo, son los alimentos más tradicionales que yo tengo presente. Bueno, pero retomando el punto 2, que era donde estábamos, acerca de las enfermedades y acerca de los procesos de los medicamentos que utilizaban tradicionales. Bueno, y así había otra cantidad de medicamentos que utilizaban con uno. Y recuerdo que sufría mucho de rinitis y me daba muchos fusiones de agua de panela con distintas hierbas, toronjil, hierbabuena, bueno, una cantidad de cosas, todo eso, y ayudaban, que era lo más importante, ayudaban mucho a la enfermedad. Y había algo también que uno utilizaba para lo que eran los golpes y ese tipo de cosas, que acá en la costa o en las medicinas tradicionales llamaban contra. Esa contra la hacían con palos de eucalipto. Bueno, eso no recuerdo exactamente qué, pero le echaban toda una cantidad de cosas y le echaban ron. Y eso era una botella así como ese poco de palitos y eso entonces eso le ayudaba a uno para los dolores, para los golpes. Uno le echaban, me da dolor de cabeza y le echaban a uno ese tipo de cosas. Y en un tercer punto, cuando hablan de la música y las danzas tradicionales, también era muy chévere, muy bonito, porque para algunos momentos especiales
Bueno, si hablamos de danza, encontramos que en esta región, específicamente por Santa Ana Magdalena, existe una danza que se llama la danza del gallego. Esta danza del gallego era de unos hombres que con una horqueta, un árbol en forma de Y, que le llaman horqueta, y se colocaban barrigas de trapo y se colocaban unas faldas grandes de barriga sobre la barriga de trapo, y también se ponían blusones de colores y una máscara que se fabricaba con papel y goma, y se pintaba después y se fabricaba. Y esa era la danza del gallego, que creo que tiene sus orígenes un poco viene desde España esa danza. Y bueno, y la incorporan a la cultura acá de este pueblo. Y eh, cuento esto porque casi que mi niñez fue más en el pueblo, y la adoraba y me encantaba ver ese tipo de cosas. Entonces eso era propio de los carnavales. Pero también había unas tradiciones que era lo que es la música de viento, que le llaman, o el porro. Y entonces me gustaba mucho la del 24 de diciembre, porque el 24 de diciembre hacen la fiesta del gallo. Esta fiesta del gallo era muy tradicional, en la cual un gallo grande que hacían de no sé, de papel, eh, lo colocaban en un gran árbol, y entonces comenzaban en la madrugada con la música de viento de papayera. No sé cómo en Bogotá, no sé si alcanzan a conocer, o los compañeros, este tipo de música. Eh, Comenzaban a bailar alrededor de un árbol que también colocaba, y comenzaban a bailar este tipo de música, y también las mujeres usan sus velas en las manos, y uno iba a ver este baile, y uno también bailaba allí alrededor de esa música que es muy pegajosa, y era muy interesante. Eh, y hay, como para ir cerrando un poco con relación a los ritos familiares, hay un rito muy familiar, hay un rito muy especial en casi que en las dos familias, que es encontrarse, es el rito del encontrarse en las fechas especiales, sobre todo en la Navidad, sobre todo en la Navidad, para compartir como familia, eh, la cena, la cena navideña, eh, con esos rituales que todavía creo que se viven, que es las uvas, tener alimentos en la mesa para que nos duren, dar la vuelta a las 12 del día con una maleta para tener viajes durante el año, colocarse ropa de color amarillo. Y recuerdo que a mí me compraban desde niño, me compraban ropa, algo amarillo para colocarme, para que le diera a uno buena suerte, o bueno, no sé lo que le pudiera dar a uno allí. Eh, Eso era como por un lado. Tenía dentro de las fiestas familiares, ya más del pueblo, porque es que me crié más con mi familia materna. Estaba la de eh, las fiestas religiosas. En las fiestas religiosas tenía eh, como por ejemplo, recuerdo que se hacía la fiesta de San Isidro. En la fiesta de San Isidro eh, era una primicia, o un diezmo que había que retomar en la familia para llevar a la fiesta y compartir, y eso le daba más prosperidad a la familia. Y era, no sé, recuerdo que si había en la finca de mi abuela había ganado. Entonces si le había una venta de ese ganado, se le llevaba una primicia ya a la fiesta de San Isidro. Era sagrado ir los domingos a la misa muy madrugados, porque del resto nos íbamos a pasar el día a la finca. Entonces muy madrugados a la fiesta.
Lo mismo era para rezar la novena en el pueblo en la mañana, la rezábamos a las 5:30 de la mañana, en la novena muy bonita, siempre recuerdo. Esos eran como los ritos o los buenos recuerdos de la familia que algunos permanecen, otros son unos buenos recuerdos que tenemos allí de nuestra familia. Bueno, eso me ayuda a mí como persona a crecer, a valorar lo que es mi familia, con las dificultades que se hayan vivido, con las diferencias que haya, pero son cosas que marcan a uno para la vida y forman. Creo que las generaciones de ahora a veces no viven o no valoran este tipo de cosas por la misma situación o por los mismos cambios o las mismas no sé cómo decirle la palabra, como el afán de otro tipo de cosas que son mucho más superficiales en la actualidad que lo que antes uno como niño vivía y como joven. Ahorita es mucho más tecnología, muchas cosas que son poco sensibles a lo que uno vivía en aquel momento, que era por ejemplo, el compartir por mediante juegos, distintos juegos. Yo no se me olvida y nunca se me quita todo lo que fui creciendo y fortaleciendo mi personalidad por medio del compartir en los juegos con mi familia, con mis amigos, con mis primos, con mis vecinos, donde uno podía interactuar a partir de un juego del escondido en las noches, del fusilado en las tardes, de jugar boletrapo hasta la 1 de la mañana en la calle, en la puerta de las terrazas, de salir a manejar bicicleta, patines, de cómo le enseñaba el amigo que sabía, cómo le enseñaba a uno a manejar los patines. Era el interactuar, y esas son de las cosas que marcan a uno. Bueno, era lo que quería compartir. Eh, Me ayudó la experiencia como a recordar todo este tipo de situaciones que emocionan a uno porque lo han marcado y que me hacen ser lo que hoy soy. No seré la persona más perfecta, pero sí de pronto que se formó con unos valores y con unos principios familiares que le permiten a uno cada día poder y tratar de ser mejor persona.